Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos acá al canal de Ponchote y el Ponchote Podcast. Y antes de presentar a nuestra invitada, que ya saben quién es y todo el mundo la vio, vamos a bailar. Este es el canal de Ponchote, dale like a este video. Este es el canal de Ponchote, suscríbanse, no sean culés. Este es el canal de Ponchote, dale like a este video. Este es el canal de Ponchote, suscríbanse, no sean culés. Suscríbete y dale me gusta. Eso, y para empezar este programa tenemos la presencia de nuestra queridísima licenciada Maggie. ¿Cómo estás, Maggie? Hola, hola, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Besos, ya vi a Mr. Bridge y a varios por ahí. Muchísimas gracias por estar porque se va a poner controversial, interesante, no sé, muchas cosas a la vez. Muy bienvenida a la productora. ¿Cómo está aquí la señora Sánchez, Cris, Tania, Laura Rincón, Katy Godoy, Imelda Lanzazuri? Hello, Michi, ¿cómo estás? Mr. Rich, obviamente. Like, dice la productora, hay que hacerle caso. Susana Ábalos, Coralillo, ¿cómo estás? Hello, Michi. A todas las personas que están con nosotros, muchísimas gracias. Ya saben que hoy es una investigación especial que llevamos tiempo haciendo, porque parece que muchas de las cosas han salido de un festival que se veía tan inocente y que tristemente, no sé si te tocó, Maggie, pero a mí sí, y ese marcó toda mi infancia, y hay varias canciones que me encantaban que hoy no sé si me vayan a gustar tanto. El festival Juguemos a Cantar. Fíjate que a mí no me tocó o no lo recuerdo, la verdad, y estaba viendo justo las fechas, es 82, 83, 84. A mí me tocó, por ejemplo, el que era los valores juveniles, que después fue valores marca de un licor y así. Pero sí, sí recuerdo, por ejemplo, la canción esta de las vocales y así se ríe la A y todas estas, sí las recuerdo. Porque ya son clásicos. La mano izquierda va adelante y la Sí, derecha para también, atrás. claro, en las piñatas. Lorenzo Antonio siempre lo tuvo bien claro, lo que estaba diciendo era cuídanse y protéjanse, la mano Sí, izquierda adelante y la derecha atrás, y caminen así todo el tiempo, sí, para que estén protegidos. Que de no, Maggie, verdad. eras muy bebé, pues sí era muy bebé, se me olvida que es una criatura. Pero te platico, Maggie, que para las personas que somos más o menos de mi rodada, ese festival era lo máximo. Nos sabíamos todas las canciones y además era muy interesante porque eran varios niños concursando, pero además también concursaban los compositores. Era como el OTI para niños. Entonces Ujú. había así la persona más pues, ya a cantar, el niño, niña del momento, y también los compositores estaban ahí muy metidos, que vas a ver, ahorita vamos a platicar de Juanito Farías que cantaba El Caballo de Palo y todos llorábamos con esa canción del Caballo de Palo y perdió. Esa canción la he escuchado y me parece tan triste. Es tristísima, pero ¿qué crees? Quedó en último lugar y ahorita te voy a decir por qué. Es Ay, todo. qué bueno, porque sí creo que abonaba a la depresión infantil. De hecho, dicen que hubo por ahí como un fraude, hubo mano negra, ahorita lo vamos a platicar, pero la realidad es que todo esto del Festival Juguemos a Cantar, lo vamos a platicar porque muchísimas de las personas, de los actores de los que hemos estado hablando, y especialmente un personaje que se llama Sergio Andrade, tuvo origen Ujú. ahí. Tuvo origen ahí porque era el productor de muchas cosas que ahí pasaban. Y ahí nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, para que te des una idea. ¿Sabes qué artistas salieron de ahí? Obviamente, Lucero, que era la conductora, Raúl Ujú. Velasco, exactamente, Raúl Velasco también, que era como el que estaba produciendo esto, pero la conductora principal era Lucero, que cantaba la canción que ya nos platicó mi querida Lupita Linda, que es la frase de hoy es día Sí. de decir palabras mágicas, por decir churri, churri, y churri, whisky, squeeze, y no sé qué tantas cosas, pues en realidad eran porque eran palabras que él le decía como de amor a ella. ¿Te Ah, acuerdas? sí es cierto, ya me acordé que era como la forma cariñosa de llamarla. Pero ¿sabes qué me da escalofríos? De verdad, hasta me incomoda Que solo imaginar a tantos niños cerca de Sergio Andrade y quién sabe cuántos depredadores más. Uy, ahorita que veas toda la cantidad de cosas que va a haber, te vas a quedar en shock. Yo también me quedé un poquito en shock. Porque, por ejemplo,
el tema de Lucero, de cómo llegó ahí, ahorita la vamos a hablar también, porque sí, a mí me cambió un poquito la historia referente a Lucero y a Sergio. Vas a ver, todo viene, tú tranquila porque esto se va a poner bueno. Pero no solamente salió personajes como Lucero, salieron personajes también de ahí, como Thalía, que la historia de Thalía es una historia que en algún momento, ella lo platicó más o menos en su libro, pero corresponderá ya platicar. Fíjate cómo todos empezaban siendo niños, el festival tenían que ser menores de 12 años. Thalía, Edith Márquez, Pilar Montenegro, Lola Cortés también salió del primer festival, que ya Sí he visto fotos de Lolita Cortés con de... este viejo caballo de palo. No, no, esa no, esa era Juanito Farías. No, Lolita Cortés era, ¿tú sabes quién fue Don Quijote? No, 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 una ajá, sí, canción sí. muy buena, pero ahí salió en el primer festival y tanto Lola como Laura han platicado que ellas sufrieron de abusos de siendo Ujú, niñas. sí. Luego también ese va a ser un tema especial del que luego iremos hablando. Patricia Manterola también salió de ahí. Entonces nos estamos, y Eduardo Capetillo. Entonces nos damos cuenta que la mitad de Garibaldi y la mitad de Timbiriche salieron de este festival. Y que todos estos personajes que triunfaron siendo jóvenes, en realidad entraron desde muy pequeños en el medio del espectáculo, y especialmente en la televisora. Desconozco si en Garibaldi tienen historias así, pero Timbiriche, Luis de Llano, niños. Garibaldi y Luis de Llano. Sí, es Eh, cierto. ¿Te acuerdas que también Sergio Mayer en su libro Sí, sí, platicó ya que él me estuvo en un acordé. grupo de chavos que también estaba como captado, que el manager dormía con ellos siendo jovencitos y Sí, demás? sí, sí, me acuerdo que por Pero ahorrarlo fíjate, dormía en la misma habitación a todos. el primer disco del primer festival vendió más de 1,000,000 de copias. ¿Qué te parece? Más de 1,000,000 de copias. Creo que también tenía que ver con el hecho de que por fin se hacían productos para niños, ¿no? Mira, todos lo teníamos. Todos estábamos pendientes. Ujú. Acuérdate que era únicamente una televisora, que era únicamente pues, un partido político. O sea, todos estábamos con Sí. lo que nos ponían, nos lo teníamos que comer como fuera. Entonces todo el mundo veíamos el festival y las canciones hasta la fecha siguen siendo épicas porque todos no las sabemos. Pero te digo que también era un concurso de compositores donde el primer lugar ganaba 100,000 pesos, el segundo 75,000 y el tercero 50,000 pesos. Además de 3 apariciones en Siempre en Domingo y la grabación con discos Mozart. Hay que poner atención en discos Mozart. Entre ¿Era las de personas, Televisa? ¿perdón? ¿Era de Televisa? Sí, era de Televisa. Ya, hay que empezar a rascar. El primer lugar de este festival fue Lorenzo Antonio, con la de la mano Ajá. izquierda va adelante y la derecha para atrás, que era, que mucha gente decía que había como una controversia con con Juanito Farías, que cantaba la del Mi viejo caballo de palo. Pero ¿qué fue lo que pasó? En la final boicotean como la pista y Juanito se queda sin música e igual termina cantando de a capela la canción. Todo el mundo amaba. Ujú. Ya sabes que aquí nos gusta como proteger siempre que vemos indefenso. Al Y las, desvalido, claro, sí. y las personas lo aman, pero como la gran mayoría de los jurados eran pues, personas como de la industria, veían más o buscaban más a las personas que consideraban que podían ser buenos productos. Entonces esto era por votos del jurado, que era un voto con muchos señores importantes de muchos medios, pero también había niños, exactamente, Juanito Farías, pero también había niños jueces, que eran 2 personas que no habían pasado como a la final y había 2 niñas jueces. ¿Quiénes crees que son? Ay, no. La gente va a odiar más a una de ellas. Ya me da risa. Este, dos niñas jueces Sí, de Sergio Andrade y Bonibet. una era Mm, Lucero y la otra era okey, Ginny Hoffman. okey. Eran las jurados de ese Ya existía festival. Chiquillada, supongo. Sí. Entonces, sí, exactamente, estaba en pleno apogeo, Ujú. pero pues todo el mundo estaba apoyando a Juanito Farías y se armó un escándalo porque no solamente no quedó en primer lugar, sino que quedó en último lugar, en noveno lugar. Eran 9 los finalistas y lo pusieron en último lugar. En primer lugar quedó Lorenzo Antonio y una de las explicaciones que dan después de mucho tiempo la gente que eran jurados es porque era el único niño que había compuesto su canción. De los 9, el único autor que era un niño era Lorenzo Antonio, además de que pues, era un cuate galán. Que las Sparks, que eran las hermanitas, que después hicieron un grupo, ya dijeron que su mamá nunca las dejó solas con Sergio Andrade. Y bueno, de ella sí me acuerdo porque tuvieron como
alguna canción que pegó mucho por allá de los 90s, me acuerdo y decían que eran las hermanas de Lorenzo Antonio. Exacto. Voy a decir algo y tal vez voy a sonar mal, pero lo hablo desde la ignorancia. Hasta ahorita que me estás diciendo, sé que las Sparks eran estas niñas bailarinas porque no pareciera que fueran sus hermanas. O sea, bueno, como que no las tomaban en cuenta como hermanas. No, pues eran las que estaban atrás, eran las 4 hermanitas y Lorenzo Antonio, que pues bueno, ya sabes que hasta la fecha le sigue yendo muy bien, grabó discos con Juan Gabriel, claro, un niño en esa posición no entiendo, pero bueno, o sea, Sí, ¿por pero qué razón? mira, tal vez voy a sonar, no sé, mal, pero sí veo aquí la diferencia. Juanito Farías, un niño moreno, tal vez eh, no agraciado para los depredadores, y Lorenzo Antonio representaba todo lo contrario, que Juanito Claro. Farías no sabes de la que te salvaste, hijo mío. Sí, no, era la imagen de la televisora, que ya sabes que era todo aspiracional, todo el mundo tenía que ser blanco y la gente morena no, Ujú. porque como decía el tigre una frase, fíjate nada más, que era, si quieren ver gente fea, que vayan a la calle. Aquí la gente tiene que ver gente Okey. bonita. Obviamente, porque dicen, es que Ginny no cantaba, no, ni Ginny ni muchas personas, pero había alguien, que no sabría decir quién, que decía, así va a ser y punto, y los demás nomás decían, sí, gracias. No era como de, no, pues vamos a ser bien honrados y vamos a hacer lo que el jurado quiera. Siempre había intereses, obviamente. En segundo lugar, en ese festival, quedó Katy, la de las vocales, la de ella sí se ríe, Ah, sí. ajá, ¿te acuerdas? Sí, 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 me acuerdo de esa canción. Todavía me tocó ponérsela a mis hijos y era como de: "Ya, mamá, por favor", y yo: "No, es que está bien bonita". Ujú. En tercer lugar, había unas chavas que se llaman Bianca y Maleza. Y el cuarto lugar, lo voy a dejar ahorita pendiente, les voy a decir quién es el cuarto lugar, porque este nos va a ligar a una historia, Ya sé, si ya sabes, pero ese sí vi. muy fuerte. El sexto lugar quedó Lolita Cortés. El quinto, Ivette y Monique, que eran dos gemelas, que cantaron una canción que decían, vamos a jugar, hey, ¿sabe qué del rock and roll? Que estaba muy buena, Ivette y Monique, rock and roll, que ese tema de Ivette y Monique lo compuso Francisco Curiel, el ex esposo de Claudia Di Casa, Ah, que mira, después fue el director de Festival de Valores valores Bacardí y juveniles, compañía, ajá. y de valores juveniles y todo eso. Entonces, era, pues, era él quien estaba haciendo esa canción y había muchos compositores, pero bueno, el cuarto lugar era un grupo que se llama Las Vicuñitas, Ujú. que fue, Vicuñitas era por un nombre de una figura literaria de una obra que trataba de una menor enamorada de alguien grande, de alguien adulto. Y en ese grupo de Las Vicuñitas, que la canción, que por cierto tengo que decir, me encanta. Aquí tengo que decir que la canción me encanta y aquí fue el primer golpe que me di con mi infancia, porque era la de y agüita de coco. Sí la vi, hace rato la vi Muy justo. buena, que está muy buena. Esa canción era compuesta y producida por Sergio Andrade. Quedó en cuarto lugar esa canción. Y bueno, las vicuñitas dices, pues no, nadie sabe qué pasó con las vicuñitas, dónde están las vicuñitas, a dónde se fueron las vicuñitas. Pero allí había una persona en ese grupo Sí. que yo creo que es, si hay una persona que es testigo de todo lo que ha pasado y que podría o debería hablar, se llama Claudia Rosas. Aquí está. ¿Cómo estás, Angeri? Qué gusto saludarte. Se llama Claudia Rosas y resulta que Claudia Rosas no solamente estaba en las Vicuñitas siendo niña, sino que estuvo en Boquitas Pintadas y hasta el día de hoy estuvo en muchos pasajes con el clan, en muchos viajes, lo hemos visto en documentos, como ella también Ujú. formó parte. Dicen que ella sí podía entrar y salir. Sí, es lo que he escuchado, incluso ella lo dice en la serie, al final de un capítulo sale hablando y me acuerdo que sí menciona eso de que ella iba y venía y que había cosas que, pues, no notaba por lo mismo, que creo que también había otras que sí pudo haber notado. Y de hecho sigue con gloria ella, hasta este momento. Hasta este momento sigue con gloria trabajando, está en coros o en música, no exactamente qué es lo que está haciendo. Pero fíjate cómo ella le tocó estar desde niña, adolescente y después todo el tiempo. No ha dejado de estar cercana a Sergio y ahora a Gloria. O sea, desde niña, después con Gloria en Boquitas Pintadas y con Racanel, a lo largo de muchos pasajes y muchos viajes y muchas cosas diferentes. Eh,
Exactamente. Es ella la que en alguna ocasión canta, que hacen como una especie de reunión en un concierto de Gloria, y dice algo como, que se reunían 3 y ella toca como los bongos o algo así, disculpen si me equivoco, y está Raquenel, está Gloria y está ella. Sí, cantan las 3 en una canción cuando están cantando, cantan una canción de Boquitas Pintadas que están Raquel y Gloria, y luego llega también Claudia Rosas, porque Claudia Ujú. ella sí podía entrar y salir. Ella muchas personas hablan de que ella sí podía entrar y salir, y hasta la fecha sigue de alguna forma ahí. La historia de ella nunca ha sido contada, ella nunca ha platicado, pero sí es extraño ver cómo desde niña está ahí con Sergio en este grupo Las Vicuñitas y cómo fue evolucionando a lo largo de todo este tiempo. Exactamente, Sí. trae a Claudia para tocar la batería en No Puedo Olvidarlo, y Gloria y Raquel hacen el Ujú. Sí. que por cierto, ahorita vamos a hablar del grupo Boquitas Pintadas y demás cosas, para terminar de hablar un poquito del programa. Te digo, hubo muchas controversias respecto a este festival, pero lo más importante es que de este festival salían muchas personas que han estado ligadas a todo esto. Muchas. ¿Qué ves, Maggie, que te estás riendo? Uy. No, estoy buscando y sí, efectivamente ella estaba, en 2011, con Gloria, pero lo que estoy pensando es, ¿y cuántas de estas personas, hoy adultos, por supuesto, en aquel momento niños, vivieron este tipo de agresiones y Televisa lo sabía? Bueno, tú estás viendo todos los que estaban ahí, los que formaron parte. O sea, desde niños formaron parte de todo Sí. eso. Y mucha gente, ahorita vamos a hablar con mucha gente con la que ha trabajado Sergio, de la que no se ha hablado. Pero este festival se hizo en muchas ocasiones. Varias personas pasaron, como te dije. Pero hay un festival en especial que es como muy perturbador, Ujú. que es la versión de 1992, que ya conducían Ivonne y Beth, ya no conocía a Lucero. Eran las conductoras Ivonne y Beth, que ahorita va a platicar la historia de Ivonne e Ivette, donde había varios personajes, especialmente en el 92, ya hay una chica que canta No apagues la luz, que es Jacqueline Chao, creo. Ajá, eso te iba a decir, de ese sí me acuerdo, de esta otra etapa. Es increíble cómo cambia, porque tú ves todas las niñas cantando en 1992 y todas parecían adultas, vestidas de forma completamente inapropiada y cantando canciones completamente inapropiadas. Esta canción de 1992 es de Gloria Trevi. Gloria compone esta canción de No apagues la luz. Ya me Y es una acordé, ya canción habíamos hablado de ella. sí, sí, Ajá, sí, sí. sí. Y es una canción perturbadora, ¿eh? Como de que las guerras y no apagues la luz y la música es como muy oscura y muy densa. Pues uno se acostumbra a que la música infantil es no me quiero bañar, no me quiero Sí, bañar, y acá de que la sí. guerra y como súper, súper intenso. Pero hay algo más, ¿sí? ¿Sabes qué? Creo que todas las banderas rojas estaban ahí, pero era otro contexto social y probablemente nadie se detenía a ponerle atención, pero más allá de no ponerle atención, tampoco, es que los niños no eran escuchados. Exactamente. Hay otra chava que de hecho perdió la vida, que canta una canción que se llama Mi Profesor. Que habla de una niña que se enamora de un señor grande, de un profesor, y que le dice, no sé cómo decirte que te amo y mi amor es para ti, mi profesor. Es increíble ver cómo permitías en un festival infantil a una niña, que además salía como en un top con una minifalda, enseñando el ombligo y bailando muy provocativa. Que se sube a la esquina del escritorio, ¿no? Sí, como coqueteándole a un productor y diciéndole que lo ama. A esta niña se le ha relacionado mucho, de hecho, no sé si decir el nombre, ¿ya lo dije? ¿Ya lo dijiste? Bueno, ya lo dije, así se me olvida, perdón. Porque hay una historia que siempre platicaban para las chicas, que era una novia que había perdido Sergio, que era muy jovencita Ujú. y que había perdido la vida en un accidente de coche y demás. A esta menor se le relacionaba con esta historia, porque ella después de ganar, porque gana esta versión del 92, muy talentosa y muy bonita, lamentablemente pierde la vida en un auto con su mamá. Que es la que,
creíamos en algún momento que pudiera ser la niña de la que hablaba Liliana, que había perdido la vida y que contaban esta historia como para manipular, bueno, no como para manipular, para manipular. Sí, se habla un poco de eso, pero luego también sacaban canciones que ya todo estaba completamente, estamos hablando de pleno 92, cuando estaba todo, a todo lo que da el clan con todo lo que estaba pasando. Entonces había otra canción que se llamaba Solo quiero ser artista, que básicamente hablaba de una persona que quiere ser artista, pues, sea como sea. Mi primer amor con Ramón Valdés, pero bueno, era más que nada las niñas, que era como muy raro. Pero fíjate nada más, porque vamos a escuchar otra historia que ahorita dices tú, pues no tiene que ver, y sí tiene que ver, que es una artista infantil que se llama Tatiana. Ujú. Tatiana platica en un programa con Fernando Lozano. Mi amigo, le mando un abrazo a Fernando Lozano, que ella llegó a Ciudad de México para audicionar al Festival Juguemos a Cantar. Y se la trajeron de Monterrey, precisamente CBS de Monterrey. Le dice, quiero que te vengas junto con su hermano, pero la trae CBS, que el director artístico era Sergio Andrade. Ay, no. Ya hemos visto, fíjate, ya hemos visto cómo se trajeron, pues sí, a Gloria de Monterrey, a Raquel de por allá, también a Tatiana, la ven y se la Pero quieren traer. nunca lo había pensado. Tatiana es esta niña de casa de cabello rizado, largo, de cara como muy infantil, muy inocente. Tiene hola Beto, tiene todas las características de las chicas que buscaba Sergio. Pero espérate, se la traen acá, o la CBS de Monterrey, Ujú. para que venga. Y pues obviamente Tatiana tenía 13 años. Entonces dicen, no importa, queremos que vengas como sea, tú tienes que venir. Y le dicen, pero yo, es que ya me pasé un año, o sea, los 12 años. Y que le dicen, no, pues no importa, inventamos que tienes 12 años, aquí a todo el mundo le inventamos la edad y queremos que tú vengas y queremos que tú vengas. Y en eso, fíjate cómo a veces hacer las cosas bien parece que no, pero cómo ayudan. Dice que cuando ya que ella estaba en que sí, por supuesto, yo quiero hacerlo, la mamá, todo el mundo ya estaban de que sí, no importa, vas a triunfar, vas a ser famosa. Y de repente el papá voltea y le dice, quiero que nomás pienses algo. Tú, estoy segura que tienes talento y que puedes llegar a ganar. Pero ¿quieres que se diga que ganaste por talento o por ser una mentirosa? Ay, sí. Qué Y que en ese fuerte. momento Tatiana decide ya pues, que no quiere venir al festival o a concursar y al que traen es al hermano. Y mientras Tatiana pues le hacía coros atrás, pero el hermano es a quien le ponen la canción y todo esto. Pero fíjate lo que fue la decisión que tomó en ese momento, cómo cómo le cambió la Miren, vida, ¿no? de verdad no sé si ya estoy muy perturbada por toda esta información, pero si a ella le propusieron quitarle un año para que pudiera estar en el concurso y le dijeron, nosotros te podemos cambiar la edad, ¿a cuántos que eran más pequeños les aumentaron la edad y quedaron a disposición de estos depredadores? Exactamente, pero bueno, estamos hablando de otras personas aquí de las cuales es muy importante hablar, porque Ivonne y Beth, ¿te acuerdas que Ivonne y Beth, pues ya hemos hablado como mucho, sabemos que han grabado discos con Sergio Sí, Andrade, sabemos que ellas estaban en el programa sí, de Argentina, donde captan a Liliana, sí. y que ellas como que tienen una historia mucho que ver con todo esto, pero ¿de dónde salieron Ivonne e Ivette? Resulta que ellas también se las traen desde Ensenada ¿Quién acá, se las trajo a a Ciudad ellas? de México. Un dueto que se llama Su y Javier, que eran compositores, que eran muy amigos de otro personaje del que siempre hemos hablado, Humberto Navarro. Ay, Y Humberto Navarro les hace un casting y pasan el casting con la mamá que estaba con ella todo el tiempo. Entonces, Humberto Navarro, este personaje que era el amo maestro detrás de Alegría de Mediodía, o se hace Chiquilladas, ujú, donde todo el mundo sale y donde todo el mundo estuvo, las mete primero en un video de Luis Miguel, que sale con dos gemelas, o sea, que sale Luis ujú, Miguel con dos chavitas sí. gemelas, que no se parecía nada, eran Ivonne y Beth, y después de ahí se las lleva a Chiquilladas porque Ginny Hoffman se enfermó.
y la meten primero a una y luego a otra y luego terminan las 2 en chiquilladas, que de nueva ¿Sabes cuenta, el epicentro de todo. de dónde? Yo recuerdo a Ivonne y a Ivette. ¿Te acuerdas de El Tío Gamboín? Sí. Y después pasaban un programa que era como, sí, un Corre, que se corre. programa de Corre, GC, Corre. Ellas conducían ahí les recuerdo. Exactamente, después de chiquilladas se las llevan a Corre, que se corre, y les va también que se las llevan a Estrellas de los 90, y después, como ya son conductoras, también se las llevan a este programa Conducida Argentina. Pero resulta que como ya les estaba yendo muy bien cuando eran jovencitas, les hacen su primer disco, que era parte de su premio, y les toca que se los produja y que ponga canciones. No Qué me miedo, digas. Humberto Navarro, don Videnacha, dice. Sí, es cierto, las gemelas Ivonne y Beta hacían a Luis Miguel en chiquilladas, ya no me Yo eso acordaba no de me eso. acuerdo. Y le quedaban perfecto. Bueno, su primer disco se los tiene que producir Sergio Andrade. Y graban varias canciones donde hay una de Gloria Trevi. ¿En qué año? En ese disco, no me acuerdo qué año era, pero también hay una canción de Gloria Trevi en ese disco, si alguien sabe en qué año fue, que la canción dice, no te vayas, si te vas, me la vas a pagar. No te vayas, si te vas, no me amas, si te vas, me la vas a pagar. Y lo encierran, ¿no? Sí. O sea, era más o menos eso. Ya hablaban todas las canciones. Gloria siempre ha dicho que ha hablado a través de sus canciones, pero esta canción precisamente que pone Gloria para este disco de Ivonne y Beth, que nos habla de cómo ya venían trabajando todos en conjunto hace mucho tiempo, desde ese material, que es importantísimo volver a escuchar la canción. De hecho, yo no sabía ya no me acordaba que se fueron a España también a conducir con Emilio Aragón, que hacía el programa Noche a Noche, que también fue Thalía, que cantaban ellas muchas canciones y todo esto. O sea, pues le estaba yendo muy bien hasta que una de ellas se casó y ya se tuvieron que separar. Pero hay una entrevista donde están con Cristina también, donde la mamá dice que no, pues bueno, dicen que Sergio Andrade, que un genio y que un sabio y demás. Y lo que ella dice, pues únicamente lo conocimos en el disco y la mamá dice, yo nunca me les despegué a ellas ni un instante. Y dicen ellas que la ¿Cómo verdad se es llama que la canción? no te vayas. No te vayas, Ivonne y Beth. A ver, voy a buscar el año. Sí, no te vayas, Ivonne y Beth. Porque la mamá, dice una de ellas que se me hace muy simpática, dice, no, pues la verdad es que afortunadamente estábamos bien feas. Entonces por eso nunca nos hizo caso. Ay. Me cayeron bien, la neta, me Mira, cayeron muy, muy sí bien. siento que no era como ellas no eran el target de Sergio, pero sí el de Humberto Navarro. Pero fíjate cómo finalmente todo esto de juguemos a cantar, o sea, ahí agarraban niños y los iban manejando a diferentes situaciones o grupos, pero por eso te digo que puede ser el epicentro de todo este festival que todo el mundo veíamos y que cantaba tan bonito, porque después hacen el grupo Boquitas Pintadas, que está basada en un libro de Juan Carlos Echapre, no, perdón, que este libro de Boquitas Pintadas de un argentino, Manuel Puig, fíjate de qué se trata, Boquitas Pintadas. Sigue la Mira, historia de Juan, ¿sí? perdón que te interrumpa. Es Ahí esa, está y dice Ivonne y Beth, Gemelas 89, 1989. saquen cuentas, saquen cuentas. Eran los años que supuestamente Gloria estaba perdida, ¿no? La que no estaba haciendo como nada. Sí, porque el disco de Gloria de cuando es del 91, ¿no? Sí. Dice, la canción de Ivonne y Beth salió en abril de 1989 y el disco de Gloria salió en agosto de 1989. Ay, gracias, Gilicon. Que por cierto, qué bueno y qué inteligente como haya sido que lo hayan pactado, porque aparece el crédito de Gloria Treviño. Así como en todas las Sí, canciones lo del puede disco de cobrar. Gloria y demás. Este hombre con lo ratero y sinvergüenza que era, y como siempre estaba buscando quedarse con todo, por lo menos a Gloria siempre le respetó su crédito en todas sus canciones y no se las robó. Miren, voy a decir algo y tal vez me van a tirar hate, pero qué bueno que la mamá de Gloria, doña Gloria, era perruchis para los negocios, Sí. porque Cristal dice que a ella le robó una canción. Varias, creo que Lupita Linda también, varias han comentado de canciones que ellas
fue coautoría y este hombre se las robó prácticamente y dice, ay, mi composición, no compones nada, te robas. Y en este caso yo creo que tal vez sí le tenía ahí miedito, respeto a doña Gloria Ruiz y por eso. Sí, fue antes de que les pegara Cuando pierdes al hombre que amas, pero ahí hay otra canción también, les compuso otra canción que no se acuerdan que era No es por ti, te lo juro, no es por ti, algo así. Era esa canción también la había compuesto Sergio con una letra muy básica, no es por ti ni te creas, yo estoy muy bien y estoy completamente contento, no sé quién se la pudo, en quién se inspiró, porque ya ves que te pones a analizar la discografía de Sergio, que ahorita vamos a hablar y ni al caso. Pero estaba diciendo, este grupo Boquitas Pintada, o la historia de este libro, fíjate, a ver si te suena la historia. Sigue la historia de Juan Carlos Echapre, un don Juan sin más oficio que dividir su tiempo entre 3 mujeres. Nené, una humilde muchacha que está verdaderamente enamorada de él. Mabel, una chica bien que es tan infiel como lo es el propio Juan Carlos. Y la viuda de Carlo, mal vista por los rumores. Un hombre mujeriego y bueno para nada e inútil. ¿No te suena? Y lo mantenían ellas. Uh-huh. Mira, un vividor completo. Me recuerda a una marrana, digo una persona. Igual la Vicuñitas, alguien nos había comentado, que no me acuerdo, también está basada en otro personaje, Sí. una mujer que se llama Vicuña, que es una menor también que se enamora de un adulto. Todo eso tenía referencia con menores de edad que están relacionadas con... Pero es que por el tema que yo estaba preparando no me dio tiempo de ver toda esta información, pero sí encontré cosas, porque sí me puse a trabajar. Y encontré una entrevista en donde este tipejo dice que él se adapta a las formas de amor de cada persona. Entonces creo que en su cabecita loca, él entiende que es amor cuando en realidad lo que hacía era abusar de menores. Así es. Pero, fíjate, él, vamos a ver un poquito la historia de este personaje, porque él estaba produciendo canciones, por ejemplo, a Verónica Castro le produjo el disco de Mi Pequeño Ciclón en 1978. Trabajó con Verónica Castro, que después te acuerdas que Verónica y Gloria tuvieron como un encuentro ahí, como que se caían gordas Ujú. y se pelearon. Pues bueno, también Verónica Castro estuvo ligada con Sergio. Él fue después productor en CBS, de nueva cuenta, en la compañía de discos, en 79, donde fue el director artístico y produjo discos de Yoshio, Gaby, Gualberto Castro e Ivonne y Guillermo, que era Memo Méndez Guiú, que te acuerdas que te platiqué, que él y la Ujú. hermana que aparecen acá Sí, en el libro de Juan Gabriel, sí, sí, sí. también, pues también tuvo Ay, que no, ver. es que todo está relacionado. Todos se ligan con absolutamente todo. Y en 1981 es el director musical de Alegría de Mediodía, que es donde se une con Humberto Navarro. Empieza a trabajar en conjunción con Humberto Navarro y que después de ahí se va con Raúl Velasco. Pero en Alegría de Mediodía, cuando sacan ese momento, él hace su compañía independiente que se llama Arpilegio, donde fíjate, Lucero no salió antes de Alegría de Mediodía. Él fue la primera persona que apoya a Lucero, antes de que entrara todo, ni a Chispita, ni a Alegría de Mediodía, ni nada. Él la conoce, no sé La dónde. impulsa. Sí, la conoce, exactamente. Y él la empieza a manejar porque le graba un disco con 2 canciones que se llama El baile del osito. Y Osito Panda, la de Yuri, que no podía sacar Yuri por cuestiones de mercadotecnia Ujú. o de contratos con la disquera de Yuri. Entonces, Lucero también graba Osito Panda y sacan un disco de Osito Panda con Lucero. Ay, ese no lo conozco. Ujú. Y ya después la mete de conductora principal a Juguemos a Cantar con la canción esta de Hoy es día de pararnos muy temprano. ¿Te acuerdas que nos platicó mi querida Lupita Casillas, que estaba Ujú. para ese momento Sí, ya, que decía hoy es día de decir palabras mágicas por decir, churri, 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 squid, sí, eran cosas que él hacía y jugaba como con ella, que nos platicó mi querida Lupita Linda. sí, 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 me Entonces ahí acuerdo. ya estamos viendo el multiverso donde estaba Gaby, Cristal, donde estaban varias, que ahorita vamos a ver más, que además no se sabía. La meta Juguemos a Cantar y en 1982 la pone a firmar con discos Mozart, Otra vez. que es su primer disco, donde ya sabemos que viene toda la historia, que saca esa canción de Pero con tan pocos años, ¿qué quieres? Y me Sí. porto como niña cuando quiero ser mujer, o sea, horrible canción. Además, también se habla de que andaba en ese momento con Claudia del grupo Kidoki, a quien también le produjo un disco. Ah, sí, también nos lo contó Lupita. Pero también había una chica que se llamaba Laura del grupo Ciclón.
que el grupo Ciclón era un grupo de hombres que también hizo varios Clase 69 y demás, porque ya para este Ujú. momento tenía contacto con Edgardo Díaz de Menudo y decían que su sueño era ser como él, ¿te acuerdas? Que era su Pero máximo. sí, 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 eras como él era su maestro, pero tengo Exacto. una duda, Dime. el grupo Ciclón, ¿Laura era de Ciclón? Era prima de uno de ellos. Ah, okey, pero ella no cantaba ahí. No. Era prima de uno de ellos del grupo Ciclón. Sí, es cierto. Ginny Hoffman cantaba la canción de Togui Panda. Le pusieron al pandita del amor. Ya no me acordaba de la canción, ¿eh? No me acuerdo. Hito de Togui Panda, sí, es cierto. Tienes razón. Ya no me acordaba. Estamos desbloqueando varios momentos. Sí. Eh, Dice, no es Memo Méndez Guiú, es Memo cantante y Memo Méndez Guiú es compositor, hijo de Mila Guiú. Gracias, Marta Hernández. En el 83 concursa en el OTI con A la Vuelta de la Esquina, interpretada por Álvaro Dávila. Es que ahorita vamos a hablar justamente de eso. Porque de 1982 a 1995 se vuelve un productor independiente. ¿Y a quién le produjo discos? A Okidoki, que ya sabemos cuál es la Ujú, historia, sí. a Lucero, al Grupo Ciclón, que ya sabemos la historia, a Ricky Luis, a Gloria Trevi, a Boquitas Pintadas, que ya también sabemos la historia, pero también a Joan Sebastián, estuvo vinculado con Joan Sebastián, del cual se han dicho muchas cosas siempre referente a lo de menores, ¿no? Que no nos consta, O sea, obviamente. que fue el único adulto en ese momento, porque el resto eran niños. Ciclón, por favor, paren al mundo que me quiero bajar. ¿Esa era una canción o qué? No entendí, sí. ¿Qué Sí, pasó? era una canción. ¿Era una canción? Sí, Ah, porque cuando busqué, si no me equivoco, cuando busqué la imagen del grupo Ciclón, tenía esta referencia. sí, pues te digo que entre los discos que hacía, pues hizo discos a Lucerito y a Ginny. Hizo un disco con Lucerito y con Ginny que se llamaba Los Chiquillos de la Televisión. En el 84 a ¿Con Joan Ginny Sebastián. Hoffman? ¿Perdón? Con Ginny Hoffman. Sí, un disco que se llamó Los Chiquillos de la Televisión, con Lucerito y Ginny Hoffman. En el 84 con Joan Sebastián. En el 84 también con Álvaro Dávila. Ujú. En el 95 con Ivonne y Beth. Y en el 90, el último disco que produjo, ¿cuál crees que fue? El de Mari Boquitas. Es del 95, creo que había comentado ella, ¿no? En el 95 acabó con la carrera de Racanel, según él, y terminó acabando también con su carrera. Por cierto, tiene canciones muy raras, porque hay una canción impresionante de Sergio que se llama Mamá, Mamá, que se te ponen los pelos de punta porque dice de mamá, ya no me pegues porque yo te quiero aunque no te lo demuestre, y mamá, mamá. Y hace otra que se llama La única mujer sobre la tierra. Es muy raro en qué momento, y lo hemos comentado, este hombre pasó de ser como hasta naive y cursi a convertirse en este monstruo que se convirtió después de que empezó con esta cosa del clan. Y no nos extraña porque como nos estamos dando cuenta aquí, pues estuvo rodeado de puros monstruos. Pero es increíble cómo después de... Ivonne y Beth, por cierto, decían que ellas nomás iban a grabar a las oficinas que estaban siempre cerradas con llave y que cuando entraban las encerraban a ellas dos con su mamá. Y Aline Hernández comenta en una entrevista, sí, claro, yo los veía ahí, pero pues no podíamos como hablar o hacer nada, pero yo las veía ahí y sabía que eran ustedes quienes estaban. Pero nos estamos dando cuenta que las historias vuelven a empezar, de cómo sí había como un coaching en diferentes ciudades para atraerse menores a ser las artistas. Porque lo vimos con Raquel, con Gloria, lo estamos viendo con Tatiana, lo estamos viendo con Ivonne y Beth, de cómo y todas de 13, 14, 15 años. De hecho, Tatiana terminó con Andy Bridges, que en el libro de Gaby, Andy Bridges, con Ujú. Andrés Puentes, perdón, que tenía un lugar que se llamaba Andy Bridges, que dicen que era Sodoma y Gomorra, ese antro. Y Gaby De platica hecho, que ¿sí? adelante, adelante. No, pues en ese libro él comenta de que al fin ya me encontré a alguien que me saque de trabajar y es cuando empieza con Tatiana, que ya sabemos la historia de ella con Ujú. Tatiana, y de cómo Andrés Puentes habla pero horrores de Sergio Andrade y ha dicho unas cosas completamente perturbadoras, referente inclusive a la niña que seguía viva o que si le quitó, o sea, un montón de cosas que muy fuertes. Por cierto, desapareció un poquito de la escena mediática porque creo que estaba amenazado
Es que lo pues, demandó Gloria, me parece, y le puso ahí, y estoy completamente de acuerdo, porque creo que no le correspondía hablar de una situación tan delicada como lo que pasó con la niñita. sí, Tatiana ha dicho que Andrés Puentes quería ser como Sergio Andrade. Pero fíjate, estamos viendo un festival infantil donde salieron, o sea, fíjate todas las figuras que salieron de ahí. Porque sí, ves Garibaldi y las ves a todas mujeres guapas y Sí, sí, espectaculares. sí, yo no Estamos, sabía que habían salido de ahí. estamos viendo una Lucero que ya sabemos la historia con Andrade. Estamos viendo una Thalía que estamos viendo que Thalía empezó en el medio desde Muy muy chiquita. chica. Desde 12, 13 años ya estaba dentro de la industria. Y hay, pues ya saben, hay muchas versiones referente a Thalía desde muy pequeña. Eh, Edith Márquez, Pilar Montenegro y Patti Manterola, Eduardo Capetillo, Lola Cortés, Sparks, pues fue la fuente de todo lo que tiene que ver con figuras muy importantes del medio del espectáculo que empezaron siendo muy niños. ¿Sabes qué Entonces, ajá. creo que tal vez el concepto era buscar nuevos talentos, chavitos, porque creo, eh, es tan asqueroso solo decirlo, estaban de moda. Pero también creo que no todos tuvieron la misma historia, pero que sí muchos pudieron haber sido víctimas de estos depredadores, y estoy casi segura que, no sé si Azcárraga se enteró, pero muchos ejecutivos estoy segura que sí lo sabían. Sí, las otras dos chicas de Boquita Pintada, que finalmente salieron por problemas, que hay muchas versiones respecto a que salieron, Ujú. y la verdad es que, pues bueno, salieron y ya. También venían de programas o que tenían que ver con Humberto Navarros y Chiquilladas y eso. O sea, venían también del mismo concepto, de la misma fábrica de donde sale todo o se crea todo. Pero no deja de ser impactante, especialmente a mí, hay dos cosas que me impactaron. En el 92, en este festival ya de 1992, con lo de No apagues la luz, Jacqueline Chao, Sí, mi profesor, y ver a todas las niñas completamente sexualizadas. sexualizadas. La foto de Lorenzo Antonio que pusiste ahorita como si fuera un galán en la Sí, cama diciendo te espero, las letras muy fuertes, hablar de una niña enamorada de un maestro y diciendo que mi amor es para ti. Pues también escuchábamos a Lucero en la portada con el cabello como muy sexy, mientras ujú. cantaba de y me porto como niña cuando quiero ser mujer. Y eran cosas que estaban normalizadas. Entonces, ¿qué podíamos esperar? Mira, a mí de verdad me preocupa, digo, agradezco, creo que ya no existe Televisa Niños, o por lo menos ya no está como esta barra de telenovelas infantiles en donde había tantos y tantos niños que estaban a expensas de estos depredadores, pero sí, ¿cuántos casos sucedieron y no se conocen? Incluso, ¿cuántos no fueron silenciados con la promesa o la amenaza de que si hablaban se acababa su carrera? Pero a mí lo que me tiene sorprendida es lo de Claudia Rosas, porque si tenía que ser menor de 12 años para entrar al programa o al concurso, ¿a qué edad llegó con Sergio? Pero ¿cuál es su historia y por qué ella sí podía salir y entrar? ¿Y por qué, por ejemplo, estaba en un grupo musical con la familia, con los hermanos? Y la historia de Sergio se sabía, o sea, porque estamos hablando de una persona que estuvo con él desde niña y que ahorita sigue con Gloria. Ujú, Ha estado todo el tiempo dentro de este movimiento, todo el tiempo. Yo también, pues, ¿te acuerdas que lo platicamos cuando, sí. cómo que estaba desde las vicuñitas? Las Sí, sí, sí. vicuñitas, Boquitas Pintadas, después estuvo en el Clan y hoy está trabajando con Gloria hasta el día de hoy. Tengo entendido que está casada con hijos. Entonces, sí es raro, tomando en cuenta cuáles eran las reglas dentro de toda esta organización, pero ¿por qué ella sí podía salir y entrar? Porque ella está desde niña, ¿por qué nunca ha hablado ella? Sí. ¿Y sabes qué? Tal vez ella no se dio cuenta de algunas cosas, se lo concedo, pero supongo que si a ella no le pasa esto y puede entrar y salir es porque tal vez la mamá no la dejaba, sales de mi vista, no puedes.
que sí vio la mamá. Sí, dice Ceci, pero fue víctima, no lo sabemos porque ella no ha hablado, pero ella sí aparece en varios documentos. Ujú. Cuando mencionan quiénes eran las chicas del final, ella aparece en varios documentos como una de las que estaban en esta última etapa, donde ya apareció Ámbar también y apareció, ay, la que salió con Liliana, Melina. Melina. Eran de los nombres que no se habían mencionado tanto, así como también hay una chica de la que poco se ha hablado, que de hecho estuvo desde el principio, que se llama Lucía Nerea Valderas Marroquín, que de hecho de ella tampoco se ha hablado tanto. Pero sí sale en la serie, es la que representan como la amiga que supuestamente se quedó con una casa en Monterrey y que se la robó. Y que escuchamos en el segundo libro de Aline, me parece que es, que comenta que es con ella con quien se pone en contacto y se entera de ahí una situación y es ella a quien escucha a Aline por primera vez, que había demandado por la vía laboral. Entonces sí, Lucía Nerea sí sí recuerdo el nombre. Sí, pero te digo, son nombres que de repente aparecen. Sí, o sea, de hecho, en Wikipedia aparece como una de las parejas de Sergio. Aparece Luciana Nerea, aparece Laura, la prima del grupo Ciclón, y aparece Claudia del grupo Kidoki, porque tú también Ujú. te encontraste, por cierto, una entrevista, una página de Sergio, donde él escribe su información y es exactamente igual que la de Wikipedia. Sí. Exactamente, copiada y pegada, ¿eh? ¿Quién se Miren, yo tomó el encontré tiempo? esa página y encontré una entrevista. Ahorita se las voy a presentar. Pero es tan detallado, de verdad. Esa página la creó Sergio o alguien que le besa los pies y no creo que exista porque están asquerosos. Entonces tuvo que haber sido él. Dice, Claudia comentó en una entrevista que desde bien chavita se hizo novia de un músico de Gloria y hasta el día de hoy está casada con él. Sí, Puede ser que por eso Sergio no haya tenido interés en ella. pero es lo que te digo, ¿qué hacía o cómo lograba ella poder estar entrando y saliendo de la Sí, a mí organización? también eso me llama la atención, pero te digo, ella mencionaba en la serie pues que no veía muchas cosas. Se lo vamos a conceder porque estaba niña y tal vez lo vio y pasó desapercibido. Pero si ella no se quedaba y si a ella no, porque quiero creer que ella no fue víctima de Sergio, es porque la mamá estaba ahí, que sí vio la mamá. Eh, por cierto, es muy difícil pensar que no la tenían captada de alguna forma. No estamos hablando de si hubo intimidad o no, porque eso no nos consta y no nos corresponde, pero es clarísimo que si Bueno, estuvo con ella, porque es la única persona en realidad que ha estado con Sergio y desde después con antes. Gloria todo el tiempo, desde Es que, niña. es que ella llega incluso antes que la propia Gloria. Claudia Rosas dijo que el novio la protegía y la mantenía alejada, dice Claudia García, gracias. Pero igual era raro que lo aceptara él. Mira lo que dice Gilly, con el caso de Claudia siempre fue diferente, se mencionaba que su familia siempre estaba alrededor de ella, luego se enamoró y se casó, su esposo la cuidaba, tal vez la abusó laboralmente, sí, y entiendo que tal vez ella efectivamente no se haya enterado de lo que ahí pasaba, pero estos familiares que estaban con ella tuvieron que haberlo notado. En el podcast de Liliana, Gloria sí le dijo que ella también había sido amante, pero fue cuando Gloria estaba delirando por los gritos de una de ellas. Eh, bueno, igual, vuelvo a repetir, la historia solamente corresponde a ella, pero sí Sí. es imposible no saber esta información y darse cuenta que estuvo desde niña en las vicuñitas. Agüita de coco, que está muy buena, esa canción que me encantaba, que ahora ya me está perturbando porque ¿Pero cuántos acaba de... años tendría? No, ¿10? 10 años. Y 10 miren, años que siguió. lo que les quiero compartir que les decía, lo que habla este ente del amor. Le preguntan en esa entrevista, el amor y los ideales humanos son anclas en casi todas tus piezas musicales. Para ti, ¿en qué se materializa el amor o estos ideales como la fidelidad o el respeto? Miren, voy a omitir el nombre de la persona que lo entrevista y solo ¿cómo te atreves a relacionar fidelidad y respeto con Sergio Andrade?
pero la respuesta es lo más asqueroso. El amor es un sentimiento y una experiencia maravillosa. Es lo más grande, fuerte y emotivo. Por ello es tema presente en la mayoría de mis composiciones. Me sale de manera natural. De cada 10 canciones que escribo, 8 son amorosas, románticas. Sin embargo, me imagino a dónde vas con tu pregunta. Una cosa es el sentimiento amor y otra cosa es el concepto amor, el intelectual, que nos trata de imbuir o nos imbuyen de manera natural, consciente y hasta inconscientemente, en la familia, la escuela y la sociedad, por razones que tienen que ver más con las costumbres culturales y los motivos e intereses socioeconómicos. ¿Eh? Que con el sentimiento en sí. La iglesia, porque recordemos que él es un hombre muy religioso, la iglesia desde el medioevo y la sociedad tradicional se ha encargado de tratar de ligar sólidamente los conceptos amor y sexo. O sea, no puede hablar de una cosa sin sacar sus Su cochinada. perversiones. Pero la práctica de siempre y la evolución de las relaciones sociales han mostrado que son dos cosas diferentes. Puede existir una sin la otra. Creo también que una persona puede enamorarse de 2 o más personas y amar a más de una persona a la vez. Veo que recientemente han empezado a hablar del poliamor. No me parece extraño. Lo que me parece extraño es que no lo hayan planteado desde antes. Por razones históricas y económicas, la fidelidad pasó a ser algo sobrevalorado. Yo pienso igualmente que puedes ser fiel a varias personas a la vez. El que seas un comprador fiel de cada disco de Taylor Swift, y aquí te voy a decir que cuando leí esta parte dije, ¿por qué manchas a Taylor Swift con tu hocicote? Porque para 2015 que da esta entrevista, Taylor Swift, ¿cuántos años tenía? No, pues no, muy chiquita. Pues estaba jovencita. O de la tienda El Corte Inglés, no quiere decir que no debas o no puedas o no encuentres placer en comprar discos de María Callas u otras prendas en otras tiendas de departamentos. Sería absurdo que Taylor Swift te viniera a reclamar por comprar discos de María Callas. Le podrías decir, te soy fiel, pero también me gusta en ocasiones escuchar una maravillosa voz operística. ¿Se dan cuenta cómo justifica su... No, a mí lo que me da risa es que animal, esta cosa, piensa que los seres humanos son como discos. Pues es que siempre cosificó. Claro, o sea, él piensa que son como, ay, o sea, que compre un disco de no significa que compre los discos de otras personas, como si fueran discos, precisamente como si fueran productos o como si fueran objetos. Sergio Y Andrade lo dijo en una entrevista, Y todo esto. fíjate, esta última parte quiero que le pongan atención porque se acuerdan que hemos dicho que él a cada una la trataba de forma diferente y la violentaba de forma diferente. Y bueno, dice, con el respeto ocurre perdón, a cada persona puedes amarla por sus características propias, únicas y diferentes a las de otra u otras. Creo que aquí está diciendo la puedes manipular y abusar de manera Sí. diferente si la conoces. Con el respeto ocurre algo similar, aunque en ese caso cabe decir que en términos de pareja y relaciones amorosas, cada pareja encuentra la esencia y el nivel de respeto que a ambos les funciona. Me asquea. O sea, ¿cómo puedes hablar de respeto? ¿Cómo puedes hablar de fidelidad? Y está ¿Cómo puedes justificando. cómo puedes hablar para acabar pronto? O sea, Sí, esas personas no deberían de poder hablar. Pero más allá de retomando un poquito el tema, es increíble cómo cuando uno veía este festival, que te lo juro, Maggie, no sabes el éxito que fue. Todos los de mi edad nos sabemos todas esas canciones al derecho y al revés. Todos teníamos el disco, todos nos sabíamos, me las sé hasta el día de hoy, todas estas canciones. Todas, sin lugar a duda. Hay una canción que amaba, que ya no voy a amar. Y nos platicó mi querida Lupita Linda que había un compositor al que Sergio siempre le tenía muchísima envidia, que se llama Juan Carlos Abaró, que es nada más y nada ujú. menos que un personaje que tenía un programa infantil que se llama El Duende Bubulín. Personaje al que conozco y que ya me dijo que me va a dar una entrevista. Juan Carlos Avaroa, el Duende Bubulín, compositor de muchas de estas canciones que estaban haciendo. Porque creo que todas estas personas que estaban involucradas en este momento, en este movimiento, fueron testigos y vieron muchas cosas. Eh, es increíble pensar cómo todos estos niños, a qué se enfrentaron o qué les tocó vivir. O sea, por ejemplo, me llama la atención que una Pilar Montenegro y una Patti Manterola, siendo niñas, estuvieran en el festival. Corte A, las ves unas Aparecen en mujeres Garibaldi. exuberantes en Garibaldi,
Pero, ¿qué pasa en todos estos procesos? Una Lola Cortés también que está desde muy niña y que ya ha hablado de que sufrió abuso, Ujú. posiblemente la tengamos en Cuentos Infantiles, Salido del Infierno, para que nos cuente su historia, el programa que estoy haciendo con María Rebeca. Entonces, sí creo que este festival, que a tantas personas nos gustó tanto y que lo veíamos con tanta inocencia, fue el epicentro de toda esta catástrofe. Y vi, por ejemplo, que estaban reuniéndose hace poquito varios de estos niños ya adultos a querer cantar. Juanito Farías tiene una carnicería en un mercado aquí en Ciudad de México, porque sí me puse a investigar qué pasó con Juanito Farías y estoy contactando a un par de ellos para ver si podemos conseguir una entrevista, porque sería interesantísimo que nos platicaran acerca de todo eso y qué pasó después, ¿no? Lorenzo Antonio, que ya me había dicho que me iba a dar una entrevista, también luego pues, se desaparece. Pero vamos a Habrá que buscar. tiene que callar, pero a lo mejor Juanito Farías sí tiene algo que contar. Miren, Que te digo, yo no conocía así como a detalle la historia y estaría interesante que él contara, porque debe de saber por qué falló la música. sí, pues, te digo, la versión era como muy clara. De hecho, dicen que Raúl Velasco, cuando se dio cuenta de que todo el mundo estaba muerto de coraje, llamadas telefónicas que eran en ese momento, y se inventó un premio en ese momento que era el mejor intérprete del festival, y se lo dio y lloró y todo el mundo bien, porque pues, era básicamente lo que era la televisora. ¿Por qué no mostrar a un niño bailando? Como te digo, Lorenzo Antonio cuando decía la mano izquierda va adelante y la derecha para atrás, debió haber sido un mantra que todo el mundo debió haber utilizado en la empresa, para que ni por un lado, o sea, cuídense niños. La mano izquierda va adelante y la derecha para atrás. Era algo importante Papás, que los había que niños no hacer. tienen por qué trabajar, los niños no deben trabajar y el estar en televisión es trabajar y entiendo que tengan un sueño, llévalos a clases de música, llévalos a clases de canto donde tú los veas y si les proponen algún proyecto donde tú estés presente, no confíes en productores, no confíes en guionistas, no confíes en nadie, tú siempre donde puedas ver a tu hijo. Sí, ya aquí tengo también una entrevista con Claudia Ibet. ¿Sabes qué? Más allá de que ahorita todo el mundo alucina a Ginny Hoffman por lo del caso que es tan hablado, creo que Ginny Hoffman, la cantidad de cosas que podría decir de todo lo que le tocó Eso ver te y iba a vivir ahí, decir. la cantidad de cosas que pudiera comentar respecto a todo esto, porque vemos cómo fue parte de toda esta parte. Ahora, nosotros pensamos que todos ellos de repente aparecieron y nos estamos dando cuenta que no aparecieron de la nada, que todos eran captados de una o de otra manera. Y Dice, manipulados porque tenían un sueño. dice Lucerito, Luis Miguel y Pedro Fernández ya eran los grandes niños artistas. De Pedro Fernández vamos a platicar en el primer capítulo con María Rebeca. Luis Miguel, su historia es terrible, un niño completamente abusado, explotado, sexualizado. Ahí está la historia de Luis Miguel, que luego posiblemente se vuelva a hacer. Y Lucerito, que te digo, me sorprende que Lucerito, quien en realidad, o sea, uno podría pensar que sí, que Lucerito la vio Sergio en Chispita y que le gustó, o que le tocó producir este primer disco y que ahí le gustó, pero no, la sorpresa fue que quien la llevó a ese primer disco fue Sergio. Ay, qué asco. De verdad, lo dije al principio y en este momento lo confirmo. Es asqueroso pensar en Sergio Andrade cerca de tantas y tantos menores. Sí, así es horrible, pero bueno, mira, acabamos como siempre, Maggie, justo en Q, a la hora exacta, para que vean que estamos muy, muy trabajadores, pero bueno, es importante que se hable de esto, hablar de este festival que sí, que no nos va a dejar siempre bonitas historias y canciones que vamos a acordarnos para siempre, mi reconocimiento a todos estos niños, pero que sí es clarísimo que puede ser el epicentro de todo lo que ocurrió después y que nos muestra cómo fue evolucionando todo esto de un captamiento de muchos menores y un tipo casting en el cual se decidía básicamente quiénes podían estar libres o quiénes terminaban captados y después sometidos a muchas cosas feas por parte de este personaje del que estamos hablando, pero de muchos otros de los que también se ha hablado mucho. Nombres que siempre están ahí, como Humberto Navarro, que siempre se menciona en todo. Y vemos cómo todo se empieza a mezclar, o sea, una Claudia Rosas que fue testigo de todo, Boquitas Pintadas, que es el epicentro de esta versión Sí. del Clan Andrade, pero ¿de dónde salió Boquitas Pintadas? No es más que salió de esto.
de todo esto que empezó siendo un concurso infantil, que terminó en un programa infantil y que terminó mutando a todo esto con la llegada de un Edgardo Díaz que enseñó cómo se hacían los grupos musicales, que dejó dos discípulos, que era Toño Berumen y Sergio Y Andrade. Sergio Andrade. Porque fíjense nada más, si no han visto más programas, esta es una realidad, ¿eh? Edgardo Díaz de Menudo fue el El maestro maestro. también de Sergio Andrade y de Toño Berumen. Ambos con Uno con los tres con, niñas y el sí, otro con niños. pero con el mismo problemita, por decirlo de alguna forma. Entonces la historia está muy fuerte, ¿no? De verdad, para mí es impactante porque también entiendo, les decía, el contexto, la época, y es muy fuerte pensar en que tal vez como papá estabas apoyando a tu hijo, a tu hija a que alcanzaran un sueño, no era tu intención y sin embargo terminaron abusados. Y mira lo que dice Rogae76, anteriormente les comenté que eso hacían en los festivales que se realizaban en el entonces DF, ahora CDMX. Mi mamá fue abordada y se negó a que yo participara, pues nunca le especificaron para qué. Pero tal vez la promesa de que vayas a ser famoso. ¿Y cuántos papás, por ignorancia, por inocencia, por irresponsabilidad, confiaron en gente que no debían de confiar? Que ojo, ser irresponsable no es lo mismo que entregarle tus hijos a un depredador, porque creo que ningún papá lo hizo con esa intención. Así es. Y bueno, también están comentando mucho, ¿por qué Gloria sigue trabajando con Claudia Rosas? Esa es la pregunta, porque dicen, bueno, Sí, o la está vigilando, o al revés. no se sabe, pero sí, no deja de ser extraño porque lo que hacen todas estas chicas es no querer ver a ninguna otra. Pero vemos cómo Claudia seguía ahí después de un tiempo, igual que Sonia. Entonces igual, no sé, deja muchas piezas para poder ¿Y si armar es Claudia la diferentes. que está vigilando el comportamiento de Gloria? Es lo que dicen aquí, que posiblemente Claudia es la que está Ah, vigilando sí. a Gloria. O qué representa este personaje de Claudia, que no es que sea una amiga que estuvo un ratito, es un personaje que estuvo todo el tiempo y que sabe todo, desde niña hasta ahora. Es que ella estuvo antes que Gloria. Antes, desde el principio, una niña, Agüita de Coco, que está muy buena. Y la evolución, Boquitas Pintadas, parte del clan, ahora en los conciertos con Gloria hasta el día de hoy. Eh, es un personaje que sí creo que ojalá pudiera hablar en algún momento y contar su historia con su versión y su manera. Y también Betina el payaso junto con Román eran pilares del entretenimiento infantil regiomontano, Erika Buenfil con Tommy. Es que Erika Buenfil también como llegó aquí, que también es otra historia. O sea, es lo que te digo, nadie aparece porque sí. Nos damos cuenta que también, o sea, fíjate cómo, por ejemplo, en el caso de Tatiana, la sucursal de la disquera era quien la mandaba acá. Sí, es que eso eran sucursales de captación para enviar víctimas con los depredadores. Sí, ¿te acuerdas de esta chica que invité una vez que trabajaba en un hotel que le tocó ver todo lo de la boda de Eugenio y de Victoria, que platica Ujú, cómo había en una estación de radio, cómo estaban platicando Ricky Luis y Sergio Andrade en una mesa y estaban haciendo un casting con puras chicas que llegaban en Brasil? ujú, sí. Ahora, Sergio Andrade también le produjo un disco a Ricky Luis. Aquí está. Ricky Luis fue uno de los discos que le produjo Sergio Andrade. Y sabemos que Ricky Luis fue quien llevó a Gloria ¿Quién? con Sí. Sergio. Está extraño, pero bueno, Que miren, vamos a ver. hablando de responsabilidades, Ricky Luis dice que porque la conocía, la lleva. Y él ha declarado que saliendo Gloria de esa audición, él la vio completamente diferente. Ricky, ¿no se te ocurrió que siendo menor de edad tenías que hablarle a la mamá o a ella como niña, decirle, a ver, espérate, ¿qué te pasó? Porque tú notaste que algo no estaba bien. Lo que es un hecho con Claudia Rosas, según lo que hemos visto en documentos, es que ella sí viajaba con las chicas, sí estaba con ellas. Y sabemos que ahí todas tenían las mismas reglas, no es como que... Y si no tenían las mismas reglas, ¿qué hacía ahí? ¿Cuál era su rol? ¿Y por qué no se habla tanto de ella cuando sí aparece en documentos? Pero fíjense, aparecen documentos formales
pero yo la estuve buscando como siempre busco, sé cómo buscar y en qué fuentes, y no encontré nada de ella prácticamente. Es como Nora Miranda exactamente también. Ujú. Es que hay varios personajes que ahí Es que están. de todos estos personajes que estaban antes de Gloria y Raquel, creo que es de quien deberían de hablar Gloria y Raquel. Es que es eso, todo está topando en Gloria y Raquel, y ellas están cargando Sí, con todo, cuando se debería destapar y llegar a donde tengan que llegar, porque ellas son quienes están cubriendo todo esto, y ujú. quienes están haciendo responsables de toda esta información. Y sí considero, y lo repito, aunque me vuelvan a regañar, yo sí considero que tanto Gloria como Raquel fueron víctimas, que después hicieron cosas que son constitutivas de delito y que probablemente se tengan que hacer responsables, no porque yo lo diga, sino porque lo determinará una autoridad. Pero, ¿quién las llevó ahí? ¿Quién era la persona que jugaba este papel de ir y llorarles para que no se fueran, para que intimaran con Sergio? ¿Quiénes hacían el rol que después ellas interpretaron, cuando ellas eran menores? ¿Por qué Sergio, siendo como era, siempre respetó el crédito de Gloria como compositora? Tampoco entiendo. Porque también en la canción de esta niña aparece Gloria como compositora en la canción Salvo que tuviera ahí algo que ver la mamá. Bueno, sí, porque si trabajaban mediante Exis y la señora era socia en Exis, podía exigir que se respetara la autoría de las canciones de Gloria. Habrá que ver, es información que seguramente va a tener un segundo capítulo, pero bueno, gracias Maggie, nos vemos ahorita en tu canal, donde vamos a hablar preguntas y respuestas de esto. También tuviste en la tarde un programa buenísimo de Loan, que ya se destapó el secreto primario, ¿cómo es? Sumario. El secreto sumario, pues sé muy poquito del caso, pero bueno, ahorita Maggie va a saber más. Y también, pues bueno, llegamos aquí tarde porque yo al menos estaba en el chisme. Fíjate, Mr. Doctor tiene muy buen gusto porque estuvo con tres muy queridos amigos hoy. Estuvo primero con Alejandro Zúñiga, luego estuvo con Bien, Gabriel Sodi y ahorita acaba de estar con bien. Inés, y ahorita estuvo con Inés Moreno, que son tres, fíjate, son tres de las personas que más quiero dentro de Les YouTube. digo que cae bien Mr. Doctor y tiene buen gusto, ya vimos. Pues bueno, y Ceci no opina lo mismo, lo bueno es que creo que ya no está aquí, si no le estaría dando un supiritaco. Pero bueno, gracias a todo el mundo por haber estado ahorita aquí, nos vamos ahorita mismo con la licenciada Maggie. ¿Algo más que quiera decir, Maggie, antes de irnos contigo? Nada, que allá los espero y que hay que seguir buscando porque efectivamente sí creo que había algo por encima de Gloria y Raquel. Alguien estuvo antes y hay que buscar esa información. Y no se pierdan este programa, los que llegaron tarde, véanlo desde el principio porque está buenérrimo. Se van a quedar en shock, muchos chismes. Nos Sí, vemos, productora. Y feliz cumpleaños a tu familiar que está cumpliendo años hoy, que no quiero nombrar, pero besos, Ceci. nos estamos viendo. Bye. Bye. Vamos ahorita con Maggie.